Muy buenos días, amados amigos, hermanos que nos ven a través de Facebook. Bienvenido a nuestro programa. No solo de pan vivirá el hombre. Para aquellos que por primera vez nos sintonizan, debo decirle que nuestros estudios son libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Pues bien, con esta aclaración vamos a dar inicio al mensaje correspondiente a este día. El apóstol Juan es quien escribe este libro que lleva su nombre, el Evangelio de Juan. Juan es conocido como Juan el teólogo. En la introducción al libro de Juan, les expliqué que este libro fue escrito entre el año 85 al 95 después de Cristo, y que Juan lo escribió después de la destrucción del templo y antes de ser llevado como prisionero a la isla de Patmos. Pues bien, en este estudio Juan describe lo que Jesús enseñó y lo que hizo. Están ligados en forma inseparable con lo que Jesucristo es. Juan muestra a nuestro Señor Jesús como totalmente humano y totalmente divino. A pesar de que Jesús tomó por completo nuestra humanidad y vivió como hombre, nunca dejó de ser el Dios eterno que siempre ha existido, el creador, el sustentador y la fuente de la vida eterna. Por eso Juan escribió el Evangelio para identificar la fe de la iglesia y su confianza puesta en Jesús. Ahora Juan, a diferencia de los otros escritores, quienes narran desde el nacimiento virginal, obra del Espíritu Santo, Juan va directo y muestra quién es Jesús. Para eso usa una palabra desconocida para muchos de nosotros, pero muy conocida para su audiencia. Juan llama a Jesús el Verbo. Pues bien, de eso y más hablaremos en el mensaje titulado "Y el Verbo era Dios". Libro de Juan, capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la forma siguiente. Dice así: en el principio era el Verbo, era Dios. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este Juan, a quien el apóstol se refiere, es Juan el Bautista. Dice de él, versículo 7, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Versículo 9.
Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Señor, glorifícate en tu palabra. Háblanos a través de ella, Espíritu Santo. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. El primer punto que veremos en este estudio es ¿por qué Juan llama a Jesús el Verbo? ¿Qué significa esto? Para nuestra cultura, ustedes y yo, muchos no estamos familiarizados con esta frase, el Verbo. ¿Qué quiso decir entonces Juan cuando se refirió a Jesús como el Verbo? El Verbo era una expresión usada por teólogos judíos y filósofos griegos. Para los judíos, en las escrituras hebreas, el Verbo era un agente de creación. En el Salmo 33, versículo 6, escuche lo que dice. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Para decir Juan a los judíos que el Verbo era Dios y las leyes de santidad, de igual manera, en el Salmo 119:11 dice lo siguiente: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. De esta manera, Juan está presentando a Jesucristo cuando lo llama Verbo y se los presenta a los judíos. Les está diciendo: Jesús es Dios creador. Y luego les dice: Jesús es el Dios santísimo y sin pecado que vendría a este mundo. Ahora, en cuanto a los griegos, en la filosofía griega, el Verbo para los griegos era el principio de la razón que gobernaba al mundo, o el pensamiento que estaba aún en la mente del hombre. Decir el Verbo para los griegos era decir Dios. Entonces, la descripción de Juan al llamar a Jesús el Verbo se refiere a que Jesús, como un ser humano al cual él conocía y al cual él, como su discípulo, amaba mucho, pero ese Verbo al cual él conocía como hombre era a la vez el creador del universo, la suprema revelación de Dios, la imagen viviente de la santidad. Entonces tenemos, para los lectores judíos, el Verbo era Dios. Y para los griegos, también, al decirles el Verbo, era el Dios supremo. Juan, recuerde que le está escribiendo a la iglesia, es decir, judíos, griegos y de cualquier nacionalidad que ya habían abrazado la fe. Juan les presenta a Jesús, a la iglesia, como lo que Jesús es, Dios todopoderoso. Pero
en este capítulo lo presenta como el verbo como Dios creador y muy santo, y el verbo como lo que los griegos creían de que la razón pues es la que gobierna al mundo. Cuando usted escuche de ahora en adelante, quizá usted no lo sabía, y se refieran al verbo de la Biblia, de quien están hablando es de nuestro Señor Jesucristo. El segundo punto que veremos es que el verbo es Dios creador. Versículo 3 dice lo siguiente. Juan capítulo 1 versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice aquí que nada de lo que existe hoy día fuese posible si Jesús no lo hubiera hecho, no lo hubiera creado. Dice que es Dios quien creó todas las cosas que ahora existen. Lastimosamente, debo decirlo, muchos creen que los seres humanos, que la creación es producto de un fenómeno cósmico llamado Big Bang. Creen que somos parte de la evolución. La evolución enseña que somos descendientes del mono. Eso enseña. Cuando yo era un niño, de parte de la escuela a la cual asistía, varias veces nos llevaron al Zoológico Nacional. Eso fue hace, ¿qué? Un montón de años, más de 30 años. Nunca he sabido, después de más de 30 años, que del Zoológico Nacional, de un mono y una mona, haya nacido un ser humano. ¿Por qué los monos tienen monitos? La gallina y el gallo tienen pollitos. Los pajaritos tienen pajaritos. No somos productos de un accidente cósmico. No es la cigüeña la que trae niños a este mundo. Nacemos y crecemos porque fue Dios el que creó la vida. Fue Dios quien creó al hombre y a la mujer. No es que hayamos sido producto o que provengamos de una mazorca de maíz como enseñan en otras culturas. No somos productos de ninguna evolución, de un choque cósmico, de un accidente. No nacimos de una mazorca. Fue Dios quien creó a Adán y a Eva. Es Dios el creador de las personas. A imagen y semejanza de Dios nos creó el Señor. Él es el Señor de la creación. Lastimosamente, hay muchos que inventan tantas teorías tontas para desmentir que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando Dios nos creó de la nada.
Por eso es Dios todopoderoso, porque tiene poder de crear algo de la nada, cosa que nada ni nadie puede hacer. Si usted existe, solo existe por pura misericordia de Dios. Fue Dios quien lo creó. Si usted ha obtenido algún título académico o se ha llenado de algún tipo de conocimiento elevado, lo ha logrado por misericordia de Dios. Lastimosamente, muchos se envanecen, se llenan de altivez y finalmente los logros que han alcanzado, el conocimiento que han obtenido, lo utilizan para negar la existencia de su Creador. Juan quiere dejar por sentado en esta parte de la Escritura que fue Dios quien hizo la creación, que fue nuestro Señor Jesucristo quien hizo todo lo que respira y todo lo que ahora existe, porque Jesús es el Dios de la creación. Ese es el mensaje de Juan a la iglesia. El versículo 4 nos muestra que el verbo es luz para los hombres, y ese es el tercer punto que veremos. Versículo 4 dice: en él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. Aquí confirma Juan lo que le estaba diciendo. Juan confirma que en Jesús está la vida, y no en un accidente cósmico, y no en una mazorca. Luego dice que Jesús era luz para los hombres. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas son asociadas o son símbolos en la Biblia del pecado. Dice aquí que el pecado no pudo opacar la luz que Cristo pone en el interior de una persona que lo recibe a Él como Señor y Salvador personal de su vida. Pues esa luz, que es el Espíritu Santo de Dios, en la vida del hombre produce cambios. Esa luz no puede quedar opacada. En aquella persona que recibe a Cristo, esa luz se deja ver brillar, porque la vida de esa persona nunca más vuelve a ser igual. Hay cambios, la gente no puede negar esos cambios en el nuevo creyente. Significa esto que las tinieblas de maldad, que las tinieblas del pecado nunca han triunfado ni podrán triunfar en alguien que tiene la luz de Dios. Jesús es el creador de la vida y su vida ofrece luz a la humanidad. La luz de las palabras nos hace ver que somos pecadores y que estamos necesitados de un Salvador. Cuando ustedes y yo seguimos a Jesús, esa luz verdadera, evitamos andar como ciegos y estar cayendo constantemente en pecado. Pues Dios ilumina la senda que tenemos delante a fin de que sepamos cómo vivir en este mundo.
Dios comienza a hacer una limpieza paulatinamente y comienza a expulsar la oscuridad del pecado que hay en nuestro interior cuando su luz llega a nuestras vidas. Hay cambios. Esa luz de Cristo puesta en el corazón de las personas definitivamente produce cambios. Yo recuerdo el testimonio que daba un varón sobre la condición en la que él vivía antes de venir a los pies de Cristo. Él tenía problemas de drogas y de alcoholismo. Dice que inició consumiendo bebidas alcohólicas los fines de semana, se iba a las fiestas, se reunía con los amigos y comenzó a consumir bebidas alcohólicas. Pronto quedó atrapado en ese vicio. Y para poder mantenerse en pie y mucho tiempo despierto, los amigos comenzaron a ofrecerle, además del alcohol, cocaína. Y le dijeron de que consumiendo coca, él lograría permanecer más tiempo despierto, que el alcohol no lo iba a doblegar. Y comenzó a usar droga y alcohol. Pronto quedó atrapado en esas dos adicciones. Pronto comenzó a volverse esclavo de esas cosas. Un negocio próspero que él tenía de una venta de vehículos, ya no invertía comprando más vehículos para mantener el lote de autos que tenía, sino que el dinero de la ganancia comenzó a gastarla en alcohol, en drogas y andar en parrandas. De repente acabó con el negocio que tenía y se quedó sin trabajo. Y continuó en el mundo de las drogas y del alcohol. Lo segundo que perdió fue a su familia. Se volvió irresponsable. Ya no aportaba para el sostén de la familia. La esposa se llevó a sus hijos y lo abandonó porque los hijos necesitaban comer y él les daba maltrato. Cuenta él en su testimonio que lo último que salió a vender, porque todo lo que tenía en casa comenzó a venderlo para drogarse. Dice él, lo último que vendí fue mi cama y la vendí por $5 para comprar una piedra de crack. Cuando la familia lo abandona, se tira totalmente a la perdición, andar durmiendo en las calles, deambulando de un lado para otro, e incluso anduvo descalzo y sucio. Esa era la condición en la que él se encontraba, en la oscuridad tenebrosa del pecado. Y así pasó varios años en esa condición. Pero cuenta que un día, estando él decepcionado, pasó un grupo de hermanos que iban a la iglesia y uno de ellos, con Biblia en mano, se le acercó y lo señaló y le dijo: Cristo te ama. Permite que la luz de Cristo entre a tu vida. Él puede liberarte
de ese mundo de oscuridad en el que estás viviendo. Dale una oportunidad a Jesús en tu vida. Te invito a mi iglesia. Y él así, sucio y descalzo, fue llevado a la iglesia. Y escuchó un mensaje como el que usted este día está escuchando. Y ese mensaje impactó su corazón. En ese momento comenzó a llorar cuando escuchó que Cristo le ama. Aceptó a Jesús. Y en esa iglesia había un ministerio de rehabilitación donde se predicaba la palabra 3 veces al día. Se quedó en el ministerio y pasados unos meses, Dios comenzó a hacer la limpieza interior en él. Hoy día, para la gloria de Dios, este varón es el líder de uno de los ministerios más grandes para personas con problemas de alcohol y drogas. Lo único que se predica en esos lugares es la palabra de Dios. Ese es todo el secreto. Cuando la persona abre las puertas de su corazón y recibe a Cristo, en ese momento la luz del Espíritu Santo entra y una parte de Dios se aloja en el corazón y comienza a haber una transformación, porque la vida de las personas que reciben a Jesucristo nunca más vuelve a ser igual. Dice él en su testimonio: Jesucristo actuó en mi vida como un cepillo en una madera llena de nudos. El cepillo es pasado y salen los nudos hasta quedar la madera pulida. Eso, dice él, hizo Jesús con su luz en mi vida. Cuando yo le recibí, dice él, el Espíritu Santo entró en mi ser y en contacto con la palabra de Dios vinieron los cambios. La vida de las personas que reciben a Cristo nunca más vuelve a ser igual. Porque esa luz comienza a brillar. La oscuridad no puede opacar la luz de Cristo. Es ahí donde borrachos, es ahí donde drogadictos, es ahí donde jóvenes que pertenecen a agrupaciones ilícitas, es ahí donde ladrones, estafadores, adúlteros, ahora en la luz de Cristo, toda esa oscuridad comenzó a quedar a un lado. Y esa luz de Cristo ahora es la que ha transformado la vida de muchas personas en todo el mundo. Y estoy seguro que usted conoce personas como las cuales le estoy describiendo. Personas por las cuales nadie daba nada. Personas por las cuales decían, ese o esa así va a morir. Pero un día la luz de Cristo llegó a sus vidas y esa luz comenzó a brillar y comenzó a transformar a muchos alrededor del mundo. Esa luz que nos cambió, que nos transformó, ahora la anunciamos a todos aquellos que todavía no la tienen. Amigo, hermano, yo no sé con qué situación usted pueda estar luchando. Quizás sea una adicción, quizás sean problemas en su hogar, quizás sean
circunstancias que usted dice se acabó, ya no se puede hacer nada. Permita que la luz de Cristo entre a su vida y que el Señor comience a tomar control de su situación. Pero es necesario que abra las puertas de su corazón para que la luz de Cristo ilumine su vida. El cuarto punto que veremos es: el que cree en el Verbo se convierte en hijo de Dios. Capítulo 1, versículo 11, dice así: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando Dios envía a su Hijo amado a este mundo, primeramente Jesús vino al pueblo elegido por Dios, Israel. La mayoría de profetas del Antiguo Testamento habían hablado acerca de la venida del Mesías Rey a Israel. Pero los israelitas siempre han sido una nación orgullosa. Y su orgullo es que son hijos de la promesa dada a Abraham. Usted debe saber que Dios le dio una promesa a Abraham. Le dijo: de tu descendencia saldrá una nación, la cual será mi pueblo. Abraham es el padre de Isaac. Isaac es el padre de Jacob. A Jacob Dios le cambió el nombre por Israel, nombre que tiene esa nación aún hoy día. De eso se enorgullecen los israelitas. Pero ese orgullo de ser hijos de la promesa no les permitió creer en Jesús cuando vino a este mundo. Usted recordará lo que sucedió en tiempos de Pilatos, cuando Jesús había sido sentenciado a muerte. Pilatos sacó a dos reos, a Jesús y a Barrabás, y preguntó: ¿a quién de los dos dejo en libertad? Y ellos pedían: a Barrabás, a Barrabás. Luego preguntó: ¿qué quieren que haga con Jesús, el rey de los judíos? Los líderes fariseos y saduceos, los sacerdotes de Israel, comenzaron a pedir: crucifícale, crucifícale. En lugar de recibirlo como Señor, lo que hicieron fue rechazarlo y darle muerte. Desde entonces, la salvación quedó abierta para que todo aquel que quiera recibir a Jesús, sea judío o sea gentil, se convierta en hijo de Dios. Y apto para poder entrar al reino de los cielos. La salvación ahora es para todo aquel que quiera recibir a Cristo y creer en Él y declararlo como Señor y Salvador. Aún los judíos hoy día no se salvan si no reconocen que Jesús es el Señor, que vino a este mundo a perdonar pecados y a dar salvación y vida eterna. Ahora, este es un versículo
condicionado. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuál es la condición para convertirse en un hijo de Dios? Aquí lo dice. Leamos nuevamente el versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces tenemos que la condición para ser hijo de Dios es recibir a Jesús y creer en Él como Señor y Salvador personal de nuestra vida. Ahora, esto de recibir, debo decirle, era una costumbre y era casi una ley en los países del Medio Oriente de alojar a las personas y de hospedarlas cuando éstas no tenían donde quedarse. Pues algo parecido habla de lo que debe hacerse de la forma correcta que la Biblia enseña. Entonces, de la misma manera, para convertirse en hijo de Dios, es necesario darle un alojamiento a Jesucristo en nuestro corazón y creer que Él es el único que puede darnos salvación y vida eterna. Si a usted le enseñaron que todos somos hijos de Dios, le mintieron. La Biblia no enseña eso. Dice que Dios creó al hombre y a la mujer a imagen de Dios. Somos criaturas. Somos creación. Pero aquí está el momento en que nos convertimos en hijos de Dios. ¿En qué momento? Cuando creemos y recibimos a Jesús como Señor y Salvador personal de nuestra vida. El libro de los Romanos, en su capítulo, el libro de los Romanos explica más detalladamente la forma correcta de recibir y creer en Jesús. En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. En el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si a usted le dijeron que cuando se bautizó siendo un bebé, ahí recibió a Cristo, le mintieron. Si a usted le enseñaron que uno se convierte en hijo de Dios cuando se bautiza en agua, también le engañaron. El bautismo no salva, ni convierte a las personas en hijos de Dios. La Biblia enseña que uno se convierte en hijo de Dios en el momento que recibe a Cristo y lo confiesa con su boca, declarándolo que Él es Señor y Salvador personal de nuestra vida. Pregúntese, ¿acaso cuando un niño de 8 días de nacido o de 8 meses es bautizado, ¿puede acaso este niño confesar con su boca y decir, yo acepto a Jesús como mi Señor? No. Si ni siquiera puede hablar en ese momento.
Muchas cosas nos las enseñan y nos las enseñaron mal. A los 8 días de nacido, el niño era presentado en el templo para ponerle su nombre. Pero es mentira que a la hora de bautizarlo, es más, ni siquiera podían bautizar a un niño a esa edad. Entonces, la conclusión de Juan en esta parte de la Escritura es que los hijos de Dios son aquellos que declaran que Jesús es el Señor y el Salvador personal de sus vidas. Y esto lo hacemos cuando tenemos uso de razón. Los niños de bebé son niños traviesos que todavía no razonan, todavía no saben qué es el bien o el mal. Le decía, este es un texto con condición. Para poder ser hijo de Dios es necesario que ustedes y yo confesemos a Jesús como Señor y Salvador personal de nuestras vidas. Quiero finalizar con esto. Yo recuerdo cuando mis hijas eran unas niñas, estaban pequeñas, y llegaba la noche y era hora de acostarnos. Ellas a veces estaban jugando con sus amiguitos. Yo me acercaba y le decía, vaya hijas, vámonos ya a la casa. Ya es hora de dormir. Vamos a cerrar la puerta de la casa. Y mis hijas entraban. Yo entraba a la casa a mis hijos, porque eran mis hijos. Pero habían otros niños que se quedaban fuera de la casa porque ellos no eran mis hijos. En las cosas de Dios sucede algo parecido. A la casa de Dios, a la Nueva Jerusalén, al paraíso eterno, entraremos aquellos que hemos confesado que Jesús es nuestro Señor y Salvador y luchamos por tener una relación personal con Él. Lastimosamente debo decirlo, al reino de los cielos no entrarán aquellas personas que no han declarado a Jesús como Señor y Salvador personal de sus vidas. El destino que les espera a aquellos que rechazan a Jesús, como los judíos lo hicieron, es el infierno. Pero hoy día, en su misericordia, amiga, amigo, el Señor pone a disposición el que tú este día puedas ser reconocido por Dios como su hijo. Si hoy entregas tu vida a Cristo y lo recibes como Señor y Salvador personal de tu vida, hacerlo es decisión suya. La Biblia enseña, dice que el que me confiesa en público, yo también lo confesaré delante de mi Padre. El que me niega, yo también lo negaré delante de mi Padre. Este día usted puede venir a la familia de Dios si hoy decide aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal de su vida. Yo voy a hacer una oración. Si usted quiere aceptar a Cristo, dígale a Jesús estas palabras. Señor Jesucristo, yo te recibo hoy en mi corazón como mi Señor
y como mi Dios. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. En tu nombre, Señor, he orado. Amén y amén. Si hizo la oración, ahora ya no le puedo llamar amigo, ahora le llamo hermano. Porque si Dios es su Padre y el mío, usted y yo que somos hermanos. Bienvenidos a la familia del Señor. Ahora voy a invitarle, si hoy se alimentó, si hoy aprendió algo, es un buen momento para que usted comience a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Acérquese a una congregación donde se estudie la palabra de Dios. El Señor tiene un plan maravilloso para su vida. Que Dios les bendiga y será hasta el próximo miércoles. Bendiciones para todos. Y recuerde el lema que tenemos: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.